Hoy quiero seguir con la serie Yo lo hago diferente. Yo lo hago diferente. Hoy vamos a estar hablando sobre esto. Yo lo hago diferente. Si usted por ahí, los niños pueden ir pasando a su clase, si están por ahí. Recuerde también que los papás que tienen bebés no pueden dejar a sus hijos si no firman la hoja o reciben su aparato para poder avisarles cuando la clase termine. Amén. Por favor, para que ustedes puedan tener más noción sobre eso. Hoy quiero agradecer a aquellos que se han dado cita hoy. A cada uno de ustedes, de verdad, Dios me los bendiga. Queremos seguir con la serie entonces, Yo lo hago diferente. Sentí en mi corazón durante estas semanas que el Señor ponía muy fuerte el poder hablar a la iglesia de este tiempo, a no olvidarnos de lo que Dios es capaz de hacer, pero de una manera diferente. Dios tiene poder y sobre todo Él me tiene esa autoridad. Lo que nos olvidamos a veces como iglesia es que nosotros dejamos de pensar o de ver la manera en que Dios lo puede hacer y como Él lo quiere hacer. Se nos olvida que Dios es soberano y que Dios puede hacerlo como bien Él cree para nosotros. Y por eso el viernes empezamos esta serie que va a ser durante todo el mes de mayo. Y vamos a hablar de muchos pasajes de la Biblia, del cómo y por qué Dios lo hizo diferente. ¿Por qué llegó a la tierra y no hizo como los demás lo hacían? ¿Por qué vino y nació, me tienes como hombre y vino a enseñarle a la humanidad que Él venía con un propósito específico y que lo llevaría a una cruz, sí, pero lo haría todo diferente? Lo haría totalmente, diferente a lo que los hombres estaban acostumbrados. Y esa es la parte que hoy quiero compartir con usted. Libro de Marcos, por favor. 1:40. Si está por ahí en su Biblia. Libro de Marcos. Me dice un amén cuando lo tenga por ahí. ¿Lo tiene? La palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Voy a estar leyendo la versión viviente. Dice la palabra del Señor ahí: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló. ¿Ante quién? Ante Jesús, y le suplicó que lo sanara. Yo quiero que usted vaya viendo esta imagen conmigo. Un hombre con lepra se acercó. ¿Qué tenía? Lepra. Ok, ahí es donde tenemos que estar bien, ¿me tienes? Notando el por qué está pasando todo esto. Un hombre que tenía lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús. Una manera como te reconozco quién eres. ¿Sí? Y le suplicó que lo sanara. Y le dijo esto: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. 41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y ¿qué? Lo tocó. Diga conmigo, lo tocó. Otra vez, lo tocó. Y dijo esto: si quiero, dijo, queda sano. Oramos. Padre, esta palabra, Señor, que una vez más viene de ti, papá. Que haga, Señor Dios mío, Señor, un momento especial en nuestro corazón, que nuestra mente, que hoy en esta hora, mientras tu palabra es expuesta a través de mis labios, puedas usarme, Señor, para poder dar este mensaje. Que estoy seguro, Dios, que una vez más mostrarás que tú eres el único que lo hace diferente a todos. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces hablamos hoy del título que queremos formar hoy, que es Yo sí lo quiero. Yo sí lo quiero. Este es el pasaje que estaremos viendo hoy en esta hora. La diferencia que quiero empezar hablando hoy sobre Jesús
es que en un mundo, ¿me entiendes?, que destaca mucho los niveles sociales, que no solo pasaba en el tiempo de Jesús, sino ahora mismo también, que la gente te mide por lo que tienes, te mide por lo que te hace falta, por lo que no tienes también. Yo platicaba con algunos varones esta semana y les decía, crecí alrededor de líderes donde se sentaban solamente porque ellos tenían un rango, porque tenían doctorado, tenían presbítero, tenían etcétera, etcétera. Y uno como creyente, como oveja, uno hubiera querido desear sentarse con ellos para escuchar un consejo, para no sé, algo. Mas sin embargo, no lo pude experimentar. Por 14 años estuve con un pastor que este hombre se sentaba con mucha gente de altura. Mas sin embargo, nunca pude entrar a ese círculo para escuchar que hablaban, para aprender, para decir, wow. Mas sin embargo, no tuve. Y viendo la escritura, vi cómo Jesús lo hizo diferente. Y me ponía a pensar en aquellos tiempos, ¿cómo es que uno no puede entrar a esos círculos? ¿Te has dado cuenta que hay personas que no te invitan a comer porque no le llegas al número de lo que ellos van a pagar en el restaurante? ¿No les ha tocado? Que de repente no te invitan porque pues no tienen mucho money y el money no te alcanza para pagar lo que ellos van a pagar. Lo he visto, aún dentro de las iglesias, lo he visto. Pero hay otro grupo que sí se van por allá porque sí les alcanza para los tacos de la troca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo diferencia en lo que sí, uno no, otro sí, otro no. Estos por acá sí, estos por allá ya. Gracias a Dios, créame que gracias a Dios, y lo puedo decir con confianza, Aliento de Vida no tiene grupos. Aliento de Vida es más, se pone en disciplina si usted trata de hacer grupos. Porque la iglesia no es para hacer grupos, no es para ver quién tiene más o quién tiene menos, quién sabe más, quién sabe menos. Se trata de que si tú sabes más, enséñale al que no sabe. La palabra dice que el fuerte me tienes levante, me tienes anime al débil. Esa es la iglesia. El problema de nosotros, que ahora lo vemos en Jesús, es que cuando Jesús está ahí, hay una gran diferencia entre los escribas, ¿sí?, entre los fariseos, y que había, ¿me entiendes?, hombres que pensaban que los que tenían lepra, los que no eran judíos, eran repudiados, eran desechados. Si tú no eras judío en el tiempo de Jesús, eras desechado automáticamente. Si tenías una enfermedad de piel o cualquier otra cosa, eras desechado. Es más, mire hasta dónde llegaba, que cuando la mujer estaba, ¿me entiendes?, en su proceso de mes, tampoco podía estar cerca de nadie porque era impura. Había unas reglas tan fuertes, mas sin embargo Jesús vino para hacerlo diferente. Y eso me encanta de Jesús, porque cuando yo veo a un Jesús haciendo la diferencia, se destaca en un mundo que parece que tiene niveles sociales. Y yo sé que yo quizás no me vaya a sentar con Kardashian, ¿me tienes? Ni tampoco me vaya a invitar, no sé, a algún otro más. No sé, que no puedo llegar ahí. Yo entiendo que esos niveles están ya establecidos. Pero cuando nosotros como creyentes estamos viendo que nuestras sociedades, ¿me entiendes?, están llevando a ese punto que aún dentro de las iglesias están sufriendo, hay un grave problema, y es que no dejamos que Jesús haga las cosas como Él quiere a veces hacerla. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ponemos límites, ponemos barreras, ¿me entiendes?, tantas cosas alrededor, que no dejamos que Dios, ¿me entiendes?, o Jesús en este caso, hablando de la palabra, puede hacer cosas importantes en nosotros. El aislamiento total que estas personas tenían era tan increíble que habían campamentos, ¿me entiendes?, que solamente ellos podían estar ahí. No podían y no tenían nada que ver con estar en la plaza, en el mercado o en la ciudad caminando. Era prohibido. ¿Por qué? Porque los iban a apedrear. Era una ley literalmente de muerte. Si yo teniendo lepra iba a la tienda y alguien me miraba, automáticamente me agarraban y me apedreaban y quitaban la vida. Ese aislamiento total que esas personas tenían, ¿me entiendes?, era tan drástico y lógico. Había una enfermedad,
Pero nadie se preocupaba porque todos tenían la mentalidad, Mana Nancy, de que esos leprosos morirían lentamente. Por eso los apartaban, porque muchos de ellos llegaban a morir, ¿me entiendes? Literalmente en vida. La piel se corcomía, se caía. Habían pedazos, ¿me entiendes?, de brazos o piernas donde se miraba parte del hueso. Era un sufrimiento muy difícil, por eso los apartaban para que entre ellos murieran lentamente. Pero me encanta lo que Marcos 1:40 habla, que esa lepra que para los demás parecía, ¿me entiendes?, una exclusión, un apartado total, una etiqueta que le habían puesto, que había, ¿me entiendes?, realmente una manera de decir: es imposible que tú estés entre nosotros. Que lo tachaban y le ponían una etiqueta ya literal: estás muerto. Porque no había aparentemente una cura para esas enfermedades. Pero aquí es donde aparece Jesús. Pero aquí es donde aparece aquel que nació con propósito para nosotros. Y Jesús dice que estando ahí, el leproso se le acercó y se arrodilló. Y me gusta eso, ver esos pasajes, porque me imagino que ese hombre se encapuchó. Déjenme imaginarme que se encapuchó, se cubrió lo más que pudo para poder llegar hacia Jesús, porque no podía ser visto, sino que se puso todo cubierto y llegó a Jesús. Y cuando él sabía, porque mire, cuando este leproso llega a Jesús, no es que no sepa de Jesús, sabía de Jesús, había escuchado que hacía milagros, que él tenía poder y etcétera, etcétera. Cuando él lo ve, el leproso se acerca, y cuando se acerca, lo primero que hace es esto: se tira al piso. Algo que primero los que estaban alrededor de Jesús no lo habían hecho. Por eso es que siempre había algo notable cuando Jesús quería hacer algo. Y en ese momento, cuando este hombre está ahí, dice que se tira a rodillas y le pide, ¿entiendes?, que lo sane de la lepra. Él iba específicamente a pedirle algo a Jesús. Él sabía que de una otra manera Jesús podía hacerlo. ¿Cómo lo iba a hacer? Él no sabía cómo, pero sí sabía que tenía poder para sanar esa lepra. ¿Cuántos leprosos habían con él? No lo sé, pero vuelvo a lo mismo. Déjeme imaginarme que en medio de ellos habían otros 15 y era el 16. Y los 15 le decían: oye, muchacho, como cubano, oye, chico, no vaya para allá porque a lo mejor no te va a sanar. Porque la idea era de que todos morirían con esa lepra, morirían con esa enfermedad. Pero había alguien que dijo: yo he escuchado que él sana, yo he escuchado que él hace cosas diferentes, yo he escuchado que ha abierto ojos, ¿me entiendes?, que ha destapado oídos, que ha hecho hablar a mudos. Yo sé que lo puede hacer conmigo. Y yo estoy seguro que este hombre se aferró tanto a creerle a ese Jesús, ¿me entiendes?, que decidió salir de aquella área de confort, de aquella área donde ya había una mentalidad que aquí moriré, que esta enfermedad me llegó y así voy a terminar en la vida. Dejó esa idea para salir y llegarse a un hombre llamado Jesús, que sí tenía poder para hacerlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa es la parte de la iglesia como nosotros en este tiempo. Queremos, ¿me entiendes?, y anhelamos y reconocemos que Dios tiene poder. Si yo pregunto hoy aquí en esta sala, en este cuarto, es de: ¿alguien sabe que Dios tiene poder? Todos diríamos que sí. Si tú preguntara yo: ¿saben ustedes que Dios puede sanar? Todos dirían que sí. Toda esa información la sabemos, más muchas veces a través de esa información nos cuesta salir de nuestra área de confort. Nos cuesta salir de nuestra área para poder creerle. Mire, la palabra es bien clara cuando dice que la fe sin obras son muertas. Que nada puedo hacer si solamente creo. Sin nada me tienes que hacer. Necesito creer, pero necesito también accionar. Y los milagros que vamos a ir viendo en la palabra durante esta serie tiene que ver con acción. ¿Qué dijimos el viernes? Cuando Dios vino y le puso lodo en los ojos al ciego, ¿qué le dijo? Ve y lávate al estanque de Siloé, que es que enviado. El milagro sucedió cuando le puso el lodo.
o cuando él fue al estanque. Cuando fue al estanque. Ahí es la parte donde Dios lo hace diferente. Dios tiene muchas cosas para hacerlo. Y como dije el viernes, solo con una palabra, solo con un momento puede hacer cosas grandes. Pero muchas veces Dios quiere que nosotros aprendamos a accionar, a salirnos de aquellos momentos que creemos que ahí vamos a acabar en nuestra vida. Hay círculos, hay momentos donde nos han rodeado y sentimos que de ese círculo no vamos a salir. No tienes que salir, porque la decisión, cuando Dios te llame a hacer algo, vas a tener que dar el paso de fe para que Dios pueda obrar. Mientras tú esperas en tu círculo que Dios te sane, que Dios haga cosas, que Dios esto, que el otro, pero te quedas ahí mismo sin hacer nada, te va a costar entender que Dios está queriendo hacer algo diferente para nosotros. Vas a tener que obligarte a ti mismo. Vas a tener que ser parte intencional y que digas, ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar. Es mejor intentarlo a no intentarlo. ¿Alguien sabe nadar aquí? No, pero que sepa nadar así, de que cuando yo me esté ahogando me salve. Hermano Samuel, ¿sabe nadar? Bueno, así de lo flotar y que usted se mete allá y va a salir por allá. Yo creo que sí. ¿De dónde es? Del Salvador. No, tiene que saber nadar. Todos los centroamericanos tenemos que saber, por ley tenemos que saber nadar. Es pecado si un centroamericano no sabe nadar. Yo no sé si hermano Samuel se acuerda la primera vez que empezó a nadar. Pero uno, para poder aprender a nadar, no era de enséñame, a ver, hazle tú. No, tenía uno que entrar al agua para poder aprender cómo flotar. Agarré agua. Si yo no lo hago, si usted no lo hace y entramos al agua para aprender a nadar, nunca vamos a aprender a hacerlo. Dios está obrando de la misma manera con nosotros. Muchas veces nosotros queremos ver el poder de Dios, pero Señor, aquí por favor, hazlo aquí, Señor. Queremos ver la gloria de Dios, la llenura del Espíritu Santo, pero Señor, hazlo aquí por favor. Hazlo aquí, Señor. Y muchas veces usted ve registros en la Biblia que Dios mandó a hacer cosas. No porque Dios no lo pudiera hacer ahí. No es que Dios no tuviera el poder para hacerlo ahí. Claro que lo tiene. Lo que pasa es que somos nosotros los que tenemos que accionar lo que estamos creyendo de Él. Si Él nos dice muévete, nos vamos a mover. Si Él te dice quédate, te vas a quedar. De eso se trata el milagro de los que Dios está haciendo. Las cosas diferentes que Dios hace, las hace cuando tú estás dispuesto a creerle a Él. Aunque parezca locura, aunque parezca que no es parte de lo que estábamos esperando, aunque parezca algo me tienes que tú dices esto está fuera de lo común, pero tú lo vas a hacer. Y entonces el poder, ¡boom!, viene y se manifiesta Dios. Y Dios es glorificado. Entonces Dios empieza a moverte. Entonces Dios empieza a llenarte. Entonces Dios empieza a dar milagros. Entonces Dios empieza a restaurarte. Y etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios lo primero que vio en ti es la fe. Y la fe es la que hace que tú le creas lo que Él dice cuando tú lo tienes que hacer. Porque si no hay fe vas a titubear. Pero este hombre dice que cayó de rodillas y lo primero que le dijo: quiero que me sanes de la lepra que tengo. Mire qué abusivo este hombre, ya iba. Pero él sabía a quién iba. Él sabía por qué lo estaba diciendo. Él no se lo podía decir a un escriba, ni mucho menos a un fariseo. Él le podía decir a un sacerdote, pero el sacerdote lo iba a ignorar porque la ley era: estás muerto, amigo. Él no podía decirle eso a la ley religiosa, mas sin embargo sí le podía decir a alguien que ya había hecho milagros y sin preguntarle tanta cosa. Imagínense, y aquí vamos un poco entrando ya al mensaje, porque una es de que vemos la importancia de que este hombre tiene para hacer las cosas. El leproso puede hacer cosas importantes que me encanta, porque él dice si puedes o si quieres.
puedes sanarme. Y me encanta esto porque me enseña entonces que el leproso lo que menos está haciendo es dudando del poder de Dios, el poder de Jesús en ese momento. Yo no sé por qué mi hermano Nilton se sentó ahí. Si es así, es lo que menos tiene que sentarse. Siéntese por otro lado, hermano, para que me vea, porque ahí lo veo como que se está escondiendo. Esa silla lo pusimos nomás por ahí. Y fíjese, mi amor, pastor, dijimos, yo creo que nadie se va a sentar en esa silla. Nadie se va a sentar. Pero gracias, hermano. Amén. Así que quiero que para que no esté así, mire, porque usted lo veo que está así, luego me van a echar la culpa a mí que se torció el cuello. Así que note esto, lo primero que este hombre habla y dice, yo creo, y si tú lo puedes hacer, sáname. Algo que yo veo en este hombre, entonces, repito, es esto: el leproso, lo menos que duda es el poder de Dios. Había una seguridad, había algo, ¿me entiendes?, en este hombre que sabía que Jesús tenía la capacidad para ¿qué? Para sanarlo. Y esto me encanta porque eso abre nuestro corazón, en nuestra mente, a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que estar dejando de pensar por un momento, pero Señor, y si lo haces así, y si lo haces allá, y si te lo mueves por aquí, y si lo haces allá, y empezamos a orarle a Dios de cómo quisiéramos que Dios lo hiciera. Este hombre no le dice cómo. Este hombre solo llega y le dice, ¿me puedes limpiar de mi lepra? No le dice, ¿será, Señor, que si te llevamos al campamento podamos sanarnos todos? Jesús, oye, yo sé que no me puedo acercar, pero ven un ratito, por favor. Este hombre no hizo esto. Mire lo que hace nosotros como iglesia. Nosotros no llamamos a Dios a condicionar a Dios a nuestros momentos. Nosotros no tenemos el poder para decirle al Señor, ven, Señor, lo puedes hacer aquí, así, 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 por favor. No lo puedes hacer, porque el que tiene el poder es Jesús. Quien tiene la autoridad es Jesús. El que tiene la última palabra es Jesús. Así que tú y yo nos condicionamos a como Él lo quiere hacer hacia nosotros. Y me encanta esto porque Él dice, sé que lo puedes hacer y por eso estoy aquí. Pero yo me acerco. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago nos da una recomendación entonces, que tenemos la habilidad de acercarnos a Dios. Pero ¿qué pensamos? No lo queremos así, de esa manera. Pero la otra parte de voluntad me encanta, porque hay dos cosas que yo veo aquí. El leproso le dice, yo sé que tú tienes el poder, Jesús. Y Jesús le dice, sí, mi voluntad es hacerlo, mi deseo es hacerlo. Hay dos pasajes o dos momentos diferentes. Una es alguien que cree en ese poder, y dos es alguien que está diciendo, sí, yo vine para eso. Yo vine para mostrar las obras. Yo vine para que esto se note, que sea diferente. Y esto me encanta de esta parte, porque entonces el leproso empieza a tener un encuentro con Jesús. Y por primera vez, un momento así, nos damos cuenta que Jesús no le tiene temor ni miedo a nada. Cualquier ser humano hubiera dicho, ¿sabes qué, leproso? Después te llamo, porque aquí están los hombres que nos pueden apedrear. Entonces, te llamo por WhatsApp después. Jesús le hubiera podido decirle a leproso, no me digas nada ahorita, no, espérate. Jesús en su temor se hubiera cubierto también, se hubiera tratado de esquivar esos momentos. Pero Jesús había venido para eso, para que esos hombres que Jesús sanó, se pudiera ver que Jesús había venido con propósito. Y esas son las cosas que me encantan de Jesús, porque una de las cosas que Jesús hace con nosotros es esto: que Él no le tiene temor a la crítica, que Jesús no le tiene temor a lo que dirán de ti si tú le atreves a creerle.
Que a Jesús no le importa quién se levante para juzgarte, mientras me tienes, tú le puedas creer a Dios de lo que Dios puede hacer. A Él no le importa, me tienes, cuánta gente pueda murmurar si Dios te sanó como te sanó, te salvó como te salvó. A Él no le importa. A Él lo que le interesa es que tú y yo podamos obedecer a esa voz que nos está guiando para ver nuestro milagro, para ver, me tienes, esa bendición en nuestra vida. Eso es. Porque había tanta gente rodeándolo. Donde iba Jesús, habían religiosos. Donde fuera Jesús, ahí había gente que estaba en contra. Sin embargo, Jesús no le importó. Es lo mismo que hoy como iglesia estamos viviendo. No importa, no, mire, iglesia, que no te importe cómo Dios lo quiera hacer. Que no te interese cómo es que Dios quiera, solucionar tu problema. Lo único que Dios está buscando en nosotros es que le creamos. Y que cuando le creamos, Él va a hacer lo demás. ¿Qué le dijo entonces? La palabra habla que cuando el leproso estaba ahí, lo primero que hizo Jesús fue acercarse a Él. Y eso me encanta de Jesús. ¿A quién estaba tocando? ¿Y qué significaba el leproso? Inmundicia. Pecado para el religioso aún. Suciedad, en pocas palabras. Pero Jesús no le importa. A Jesús dijo: a mí no me interesa lo que estén hablando. A mí me interesa venir a hacer la voluntad de mi Padre. Tocó al leproso, a alguien que no era conforme a la ley ser tocado. Era en contra. No se permitía tocar al leproso. Pero aquí es donde viene el mensaje y dice: yo sí lo quiero hacer. A que ustedes religiosos, los que me están viendo, no lo quieran hacer, yo sí lo quiero hacer. Mire Jesús cómo trabaja diferente. Jesús dice: yo sé que muchos de ustedes que están aquí, me están viendo ahora mismo cerca de este leproso, me están juzgando, están diciendo: ¿cómo este hombre es capaz de acercarse a un leproso o dejar que un leproso se acerque a él? Porque la ley era, pues, chusma. Era parte de eso. Pero Jesús había venido entonces para hacerlo diferente. Y Jesús dijo: si ustedes no se quieren acercar, miren lo que pasa. Lo que ustedes no quieren hacer. Y tocó al leproso. Automáticamente Jesús, conforme a la ley, queda contaminado. Y entonces Jesús, por la ley, tenía que ir a lavarse al sacerdote, presentarse, hacer un sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Y una ley, un rito de cosas para purificarse otra vez. Y luego regresar y presentarse al sacerdote para que el sacerdote le dijera: a ver si estás limpio ya. Ok, si no estás limpio, te me vas una vez más 8 días encerrado hasta que te purifiques bien. Había una ley, un proceso. Pero a Jesús no le importó. Porque Jesús era la autoridad en sí. Él era el poder en sí. Y cuando toca al leproso, la gente lo primero que empezó a hacer: ¡y lo tocó! Digan conmigo: lo tocó. Estaban asustados. ¿Cómo ese hombre tocó al leproso? ¡Wow! Bueno, no sé si decían wow, pero ¡wow! Porque todos estaban asustados de que Jesús había tocado a un impuro. Y aquí es donde registramos entonces la gracia, el poder, la manifestación de ese amor hacia nosotros. La reacción del maestro fue 100% amor, 100% gracia. Como decía el viernes, a un paralítico, a un ciego, a alguien que pedía dinero, limosna, para poder despreciarlo, lo primero que hacían era una escupida. Era una manera de: no vales nada. Esa era la manera que trataban a los enfermos en aquel tiempo. Imagínense a Bartimeo, con perdón suyos, ¿cuántas alrededor tenía ya de estar pidiendo limosna? Al paralítico de la Hermosa,
¿Cuánta gente lo despreciaba? ¿Cuántas veces despreció la gente a ese leproso que se arrodilló delante de Jesús? ¿Cuántas veces? Me imagino que habían sido muchas veces, pero me encanta lo que está pasando con nuestras vidas de igual manera. Tú dirás, pastor, esta lepra que este hombre tenía parecía como que yo la tuviera en algún momento. Porque esas son las cosas que nosotros vemos en Cristo Jesús. Aquellas cosas que nos separaban de la gente, que nos miraban, ¿me entiendes?, diferentes. Recuerdo cuando hermano Samuel, empecé a usar alcohol, a usar drogas. Me gustaba mucho jugar fútbol. Adonis, yo era buenísimo para jugar fútbol. Yo creo que ahorita no me ganarías. Bueno, yo soy delantero, ¿no? Tú eres volante. Y noté esto, me encantaba, pero cuando empecé a usar alcohol, hermano Samuel, drogas, aquella gente me empezó a separar, me empezó a echar a un lado. Ya no eres parte de esto. Y a veces me encontraba solo y solo los miraba jugar fútbol. Y yo me sentía tan vacío. Y entonces me metía más y más y más a la droga. Momento dado donde ya todo lo que yo practicaba se quedó un olvido. Recuerdo la última vez que quiero quitarme la vida, sobredosis. Dios viene y hace algo lo que yo hice con el leproso. A las 5 de la tarde, un día miércoles, recuerdo bien, salí allá afuera, quebré todas las herramientas, las pipas que tenía y miré al cielo. Mire lo importante que es crecer en el evangelio. Aunque te apartes y a donde quiera que tú te vayas, Dios te va a traer con lazos de amor. Y volteo allá arriba y le digo, Señor, yo sé que tú existes. Haz algo conmigo. Esas fueron mis palabras. Había un hombre leproso. ¿Leproso en qué sentido? Despreciado por la sociedad, apartado por la gente. El de este muchachito se perdió. A mi mamá le decían, doña Juanita, su hijo, alguien lo va a matar en la esquina, un día va para el muerto. Mas sin embargo, aquel leproso que se tiró de rodillas a Jesús era aquel mismo leproso que levantaba su vista en ese día miércoles a las 5 de la tarde diciéndole, Señor, yo sé que tú existes. A la semana mi hermano Osvaldo, que muchos de ustedes lo conocen, me llama y me dice, véngase. Me vine a Estados Unidos, yo estaba en Tijuana, vengo a Estados Unidos. Mi mentalidad era estar 3 meses, vender un poco de cocaína, hacer dinero y regresarme a Tijuana. Esa era mi idea. A los mes y medio me invitan a la iglesia. Había una campaña de 4 días. Estaba predicando yo primer día dije no voy. Segundo día, el tercer día, recuerdo que me senté ahí por donde estaban los hermanos. Y el pastor empezó a predicar. Y el predicador dijo al último, 5 veces repitió, si alguien quiere aceptar a Jesús, se levante hoy, venga al frente. Y yo estaba agarrado así en la silla, como muchos de ustedes están hace ratos, así como gavilán, ¿no? Así. Y yo decía, yo no voy a pasar. Y después, si alguien quiere aceptar a Jesús, levante su mano, pase al frente. Tercera vez, cuarta vez, literal, iglesia, sentí que alguien me empujó. Y cuando me vi, yo ya venía caminando en medio. Lloré y lloré. Caí al altar y acepté a Jesús por primera vez. Aunque crecí en el evangelio, nunca lo había aceptado. Mas ese día, a los 19 años, acepté a Jesús. Y pude ver lo que este hombre ahora que estoy contando tiene que ver con la vida de muchos de ustedes. Aquella lepra que nadie podía sanar. Aquella lepra que nadie podía sanar, hoy la ha sanado Jesús en nosotros. Muchos de nosotros que habíamos sido despreciados por diferentes cosas, hoy podemos ver 100% el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. La gente después que vio, tienes mi reacción en la iglesia, me empecé a poner corbatitas, me empecé a poner mis pantalones. Recuerdo la primera vez, hermano Miguel, yo me fui a un swap meet que está ahí por la ciudad de Bell. Había un swap meet.
Y yo me fui a comprar un pantalón así de esos Dickies, ¿verdad? De esos grises. Y me fui a comprar una camisa blanca. Y atrás tenía la Virgen. Y yo bien así, bien cholo. Llegué a la iglesia. Me encantaba ponerle las rayitas aquí, atrás 3 rayitas bien planchaditas, mis pantalones bien planchados. Y yo llegué bien y con el pelo pelón. Y yo entré a la iglesia, más hombre, como sin nada. Y lo primero que después del culto termina, llega un anciano de la iglesia, un diácono. Y me dice, mi hijo, venga. Usted ya aceptó a Jesús, ¿verdad? Sí. Mire, le voy a decir, dijo, no se moleste, pero esas camisas que trae usted no está bien que la traiga. Dijo, esa es la Virgen. Dijo, nosotros ya no adoramos la Virgen. Y me empezó. Lo hizo con amor y lo entendí. A lo que quiero llegar esto es porque, al igual que muchos de ustedes, la transición de la cual Dios ha ido cambiando y fue cambiando nuestras vidas, hoy podemos ser testigos, hoy podemos ser aquellos que dicen, sí hay poder en el nombre de Jesús, sí hay gracia, hay amor de parte de Dios, porque la humanidad te desprecia, la sociedad te tira como basura, pero Dios dijo esto, lo que el mundo toma como basura, yo lo he tomado para avergonzar al que se cree me tiene sabio. Esa es la parte importante para nosotros. Por eso Él dice, yo sí lo quiero hacer. Aunque el mundo no lo quiera hacer, yo sí quiero darte tu milagro. Yo sí quiero responder a tu petición. Yo sí quiero restaurar lo que quieres que se restaure. Dios viene y nos dice a nosotros, yo sí quiero. Yo sí quiero. Aunque el pastor no lo quiera. Aunque tu familia no lo quiera. Aunque la sociedad y la gente te diga que no lo quiere hacer o no lo siente hacer, hay alguien que te dice en esta mañana, yo sí lo quiero hacer. Yo sí lo quiero hacer. Y lo quiero hacer bien. Y lo quiero hacer diferente. Porque mire, hay personas, y todos somos así, esperamos que alguien venga y te diga, sabes que el Señor me dijo esto y esto que te dijera. Y es bueno porque Dios se mueve así. Pero muchas veces Dios quiere tratar contigo a solas, personal, algo que tenga que ver solo tú y Él, porque ese es el mejor momento de tu vida. No es malo, Dios usa instrumentos, sí. Pero Dios quiere, Betieres, que nosotros podamos ser parte de esto. El Señor dice entonces, sí quiero. Pero el leproso le dice, antes de que Jesús dijera esto, dice, Señor, ¿será que si tú quieres en tu voluntad limpiarme, lo harías? ¿Será que si tú quieres hacer esto conmigo, lo harías? ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos? Yo decreto en el nombre de Jesús que así será. Y arrebato del cielo, me tires esto. Y no es malo, no me malentienda lo que estoy diciendo, por favor. Pero hay oraciones tan sinceras y simples como llegar y decirle, Señor, si tú quieres hacerlo, aquí estoy. Si te place que tú puedas hacerlo, aquí estoy. ¿Sabe que la otra vez le decía a la iglesia esto en el culto de oración? Orar con Dios es ponerse de acuerdo con Él. No es que Él haga lo que tú estás pidiendo. Tú pones la petición, pero cuando tú le pones la petición, dice, Señor, aquí está. Yo me quiero poner de acuerdo contigo. Y lo que tú digas en mi petición, eso es lo que se hará. Ese es orar. Así, ese es orar. Porque cuando oramos, Señor, y no pasa, y volvemos y pedimos, es que a veces no nos hemos puesto de acuerdo. Y Dios dice, mientras tú no te pongas de acuerdo conmigo, no importa cuántas veces ores, yo necesito que entiendas que tu petición ahora me pertenece a mí. Que tu oración, el cual tú pusiste delante de mí, ya no te pertenece. Por eso la trajiste, por eso la pones. Y si la pones, no es para que la vuelvas a agarrar, sino que me la dejes y que yo lo haga como yo quiero hacerlo. ¿Se da cuenta cómo trabaja esto? Pero es,
No me contestó. Bueno, ni modo. Mañana vengo. Y te llevas tu oración. Y luego vuelves otra vez y la traes. Y, Señor, aquí está. No pasó nada. Ok, me la vuelvo a llevar. No. Si tú la pusiste en el altar, en la presencia de Dios, déjala. Y dile, Señor, tú lo haces diferente. Y te vas, aunque tengas que estar esperando. Pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó. ¿Ve cómo trabaja lo diferente de Dios? Pero ¿por qué es que Dios no me contesta, pastora? Ya ayuné 3 días. Ya leí todo el Mateo que me dijeron y Dios no me contesta. Ya hice las 3 oraciones que me pidieron. Ni que esto fuera un rito. La oración no lleva reglas. Lleva sinceridad, llena de fe. Creerle a alguien que tiene poder para hacer cosas que otros no pueden hacer. Por eso es que hoy el leproso dice: si tú quieres, puedes sanarme. Le dejó ahí la petición. ¿Y qué podía hacer Jesús? Mira, quisiera sanarte, pero la verdad es que primero me están viendo. Segundo, es que la ley no me permite ni tocarte. ¿Qué haremos? Bueno, ¿por qué no te vienes otro día? Y platicamos a solas, donde nadie nos vea. Imagínese a un Jesús así. ¿Verdad que no? Fuera ilógico. Porque entonces, ¿a qué vino? No dijo, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? No, nadie pecó. Esto sucedió para que la gloria de Dios se viera. Hay cosas que te han estado sucediendo, que Dios ha permitido, no para tu destrucción, sino para que la gloria de Dios se vea al final de tus días. Y entonces tú les digas, ¿me tienes a alguien? Dios es bueno. ¿O no? Nadie tiene lucha aquí. Nadie tiene problemas aquí. Si no tienen, me dicen para ayudarles a algunos de los míos. Todos en la vida tenemos una situación económica, familiar, emocional, de diferentes. Pero hay alguien que ha prometido hacerlo diferente. Hay alguien que dijo: si tú quieres sanarme, sáname. Y me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús no le dice de lejos: si quiero sanarte. Porque lo hizo con los otros 10 leprosos, ¿se acuerdan? Vayan y preséntense al sacerdote. Cuando iban caminando, pum, quedaron sanados. Pero en este caso no lo hace de: sí, como le dije a los demás, sé sano. Que sé sano. Que sea sano. ¿Sí? Que recobres tu piel como de bebé. Jesús no hizo nada de eso. Jesús hizo, vuelvo a lo mismo. Aquí es donde viene todo. Yo sí quiero. Yo sí quiero hacerlo. Yo sí quiero tocarte aunque otros no te quieran tocar. Yo sí quiero abrazarte cuando otros no te quieren abrazar. Yo sí estoy dispuesto a entenderte cuando otros no te quieren entender. Yo sí quiero arreglar tus momentos cuando a nadie le importa tus momentos. ¿Se da cuenta la palabra de Jesús? Yo sí quiero. Yo sí quiero. Vas a sentir por momentos que a la gente no le interesa tu vida. Vas a sentirte cargado por momentos donde vas a creer que aún me tiene las cosas más simples se vuelven un tormento. Te digo algo para que cuides tu corazón: nunca esperes nada de nadie más de aquel que ha dicho: yo sí quiero. Yo sí quiero. Porque cuando Dios quiere, Dios usa hasta el cuervo. Porque cuando Dios sí quiere,
Aún la voz de los muertos obedecen. Sal afuera, Lázaro. Porque cuando Dios sí quiere, no importa cuánta medicina haya, en algún momento se corta la medicina. Porque cuando Dios quiere, Dios te usará como testimonio para otros. Mana Celina, mana, póngase de pie, por favor, manita. Una mujer que ha pasado procesos. Cuando nosotros la conocimos en la iglesia, bueno, todavía está robusta, joven, ¿me entiendes? Pero ella entró a un proceso donde muchos de ustedes no supieron. Pero hoy está aquí. ¿Sabe por qué todavía está aquí? Porque Dios dijo, yo sí quiero. Aunque todos los demás digan que no, yo sí quiero. No, pero vas a parar así. No, Dios decía, no, yo sí quiero. No, pero es que vas a tener, no, yo sí quiero. Y hoy estoy seguro que ella se ha convertido en un testimonio para otros. Que en su gracia Dios nos sostiene. Que en su poder, en su amor, Dios nos tiene de pie. Mire, es una mujer que anda, así lo voy a decir, Guatemala, regresa, se va, viaja más que el presidente de El Salvador. Me tiene. Amén. Gracias, hermana. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios dice, sí quiero. Yo sí quiero. Y esto me encanta de Jesús, porque entonces Dios viene a hacerlo con nosotros. Cuando el leproso dice, si tú quieres sanarme, ¿crees que lo puedas hacer? Jesús le responde, sí. Hoy yo rompo los moldes. Hoy yo quiebro la regla. Y aquí es donde Dios se va más allá de lo que usted y yo podemos imaginarnos de Jesús. Donde más allá, ¿me tienes? De lo que Dios dice, este grupo de personas, ¿me tienes? Están pensando de que yo no te voy a tocar, pero les voy a enseñar que yo vine a romper moldes. Yo vine a deshacer lo que el ser humano ha formado. Porque el ser humano solo forma para encajonar cosas, para limitaciones. La gente, ¿me tiene? Solamente pone paredes para decirte por aquí no pase, por aquí sí. Jesús no vino a poner paredes en la humanidad. Él vino con toda libertad a acercarse a la humanidad para sanar, para salvar, para restaurar a la vida. Y para ese propósito vino, para romper esos moldes, ¿me tienes? Que habían. ¿Cuál era ese molde que rompió Dios? Literalmente la pared que dividía entre el ser humano y el leproso. Aquella pared de que tú allá y nosotros aquí. Jesús dijo, no, quiten esta pared de aquí. Y rompió el molde. Cuando rompió el molde, estoy seguro que muchas personas empezaron a levantarse en contra de Jesús. Oh, no, este hombre no puede hacer esto. ¿Cómo se atreve? No, este hombre literalmente ya tiene que ser juzgado, tiene que ser literalmente también muerto. Ya estaban pensando poner a Jesús también aislado por haber tocado al leproso. Esa es la parte que hoy nos enseña Jesús a nosotros. Cuando Dios dice, yo sí lo quiero hacer. Y alguien en esta casa debe de entender esta palabra. Dios está deseándolo hacer contigo. Pero tú mismo te has puesto paredes. Tú mismo has levantado esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y cada vez que tú pones paredes, le estás dejando dar limitado a Dios. Porque Dios no puede entrar donde tú le has dicho que Él no entre. Dios no puede hacer donde tú le has dicho que no lo haga. Dios no puede formar nada si tú no le das permiso a hacerlo. Escucha la parte del leproso. ¿Quieres? ¿Puedes sanarme? Mira un ruego. ¿Puedes hacerlo conmigo? ¿Puedes obrar en mi vida? ¿Puedes cambiar esto? ¿Puedes transformar aquello? ¿Sabe cuál es el gran error de nosotros? Que le estamos diciendo a Dios, Señor, haz esto, Dios. Y creemos que Dios de repente va a bajar y ¡pum! ¿Qué pasó? Algo cambió en mí. No va a pasar, iglesia. No va a suceder.
Por eso que seguimos siendo iguales como siempre, porque queremos que Dios venga aquí. Señor, cámbiame. ¿Cuántos le han dicho a Dios, cámbiame? ¿Cuántos han usado esa palabra de cámbiame, Señor? Y cuando vemos ya llegan 3 semanas, seguimos siendo los mismos cabezones. ¿Sabe por qué? Lo digo por experiencia. Si yo hablo algo es porque lo hemos vivido como predicadores. No era de Señor, cámbiame, 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 ya no aguanto, cámbiame. Yo lloraba, yo gemía, yo esto. Pero un día el Espíritu Santo viene y me dice, no es así. Más bien entrégamelo. Entrégamelo. Le tuve que entregar mi temperamento, mi carácter. Pobre mujer, me ha aguantado un montón. Dios te bendiga por eso. Pero yo tenía un temperamento, hermanos, muy fuerte. Recuérdense que yo vengo de calle, donde a uno le enseñan a como sea. Pero cuando yo vengo y le digo al Señor, yo te entrego ese carácter. Durante, no sé, 5 años. Antes de eso había muchas cosas, peleas. Es más, nos peleábamos hasta porque la mariposa se pasaba en el carro así enfrente. ¿Dices esa mariposa? ¿Por qué? No tanto así, pero sí había un temperamento fuerte. Y mi esposa salía con ese versículo de, es que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y cuando me decía eso, decía yo, no, hombre, esta mujer sí sabe aguantar. Pero el día que el Señor me dijo esto, entrégamelo. Literalmente vine y se lo entregué y le dije, Señor, este soy yo. Yo te entrego mi carácter, te entrego mi temperamento. Esto es tuyo, Dios. Literalmente, iglesia, literalmente, a la semana. Aquel hombre que tenía un temperamento fuerte, y lo empecé a ver, no se lo dije a nadie, empecé a verlo en mí. Empecé a caminar, teníamos situaciones parecidas, tranquilo. Yo hasta de repente me dije a mí mismo, hermano, ¿qué pasó conmigo? Ahora, ¿por qué comparto este testimonio personal? Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del poder que hace Dios cuando nosotros estamos dispuestos a creerle. Desde aquel día hasta hoy, no más gritadera, no más palabras ofensas, no más cosas que lastimaran el corazón de ella. Cuando yo le entrego esto a Dios, mire cómo va cayendo la lepra, cómo va cambiando la lepra, porque muchos dicen, pastor, yo no tengo lepra. Si te fijaras cuánta lepra traes, le pedirás a Dios que te limpie ahora mismo. Aunque no diga amén. Pero la lepra se fue limpiando. El Señor viene una noche orando y me dice, vas a agarrar, me tienes aceite en tus manos y le vas a ir a sobar las piernas a mi hija. Y le vas a decir a ella, cada sobada de ese aceite vas a sanar todas aquellas heridas y yo lo voy a hacer. Yo no sabía cómo hacerlo, iglesia. Yo dije, ¿cómo lo hago? Yo no iba a acostar y agarré aceitito, esos aromas. Le dije, amor, ¿te puedo sobar tus piernas? Sí. Cuando les empecé a sobar, le dije, el Señor me dijo que mientras yo hacía esto, Él sanaba todas las heridas que yo he provocado en ti. Hombre, aquella mujer empezó a llorar y a ser sanada. ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba que así yo era bien, que no importaba lo que yo le dijera. Tomo, eso es una mujer que aguanta vara, que si me ama va a estar conmigo. Esa es una gran mentira. Hay lepra que tiene que caer. Hay lepra que tiene que ser sanada por tu bien. No por los que te rodean solamente, sino por ti mismo. Hay lepra que tiene que ser quitada para guardar tu corazón. Pastor, pero es que así era mi papá, me tienes, gritaba y todo. Ese era tu papá, ese era tu abuelo, ese era tu tatarabuelo. Ahora tú tienes identidad de Cristo. El ADN de Dios es diferente.
No, pero así me quiero quedar, porque si doblo las manitas me van a... No tengas miedo doblar manos. Hay alguien que tiene control de tu casa. Hay alguien que tiene control de tu vida. Hay alguien que tiene control de todas las cosas que tú no puedes tener control. Nadie puede tener control de sí mismo. Nadie. Más que Dios y nosotros. Pero ¿qué hacemos? Yo llegué a pensar. Mire, yo llegué a ver a mi padre golpear a mi madre y dejarle la cara hinchada. Recuerdo tener como unos 6, 7 años cuando mi papá le iba a tirar un bloque en la cabeza a mi madre. Yo me le puse así, todo miedoso el niño. No, yo crecí con esa violencia en casa. Pero yo un día dije, yo no puedo ser igual que papá. Yo no puedo ser igual que papá. Y llegué a entender que había un ADN de Cristo en mí, que Cristo no era como mi papá, que era diferente. Hay lepra en ti y en mí, que muchas veces decimos, pastor, yo estoy bien. ¿Lepra? ¿Dónde? No veo. Pero si somos honestos, le podemos decir a Dios hoy, Señor, intégrame a la vida social. Yo siempre me meto en esto, perdónenme. Varones, perdónenme por favor. Pero si pastora trajera a sus esposas a un lado y les dijeran, mujer, ¿cómo es tu marido? ¿Qué le dijeran a pastora? Oh, mi esposo es un pan de Dios. No un pan de muerto, sino un pan de Dios. A lo mejor sí. Miren, a lo mejor sí. No, usted, otro hombre mejor no me hubiera tocado, pastor. Oh, no. Por enfrente de mí pasaron como 40,000, pero él era. Mujeres, ¿cómo estás llevando tu rol? ¿Cómo estás llevando tu parte? ¿Estás siendo una mujer sabia de construir tu hogar? ¿O la estás destruyendo poco a poco sin darte cuenta? Es que hay lepra. Hay lepra que a veces está estorbando nuestras vidas. Pero ¿qué es lo último que queremos hacer? Yo estoy bien, pastor. Si estás bien, gloria a Dios. Pero si no lo estás, hoy en Marcos 1:40 nos enseña que hay un hombre que decía, necesito ser sano. ¿Y sabe cuál era lo más hermoso? De que él conocía quién era Jesús. Hay una iglesia hoy en esta casa, un cuerpo de Dios aquí, donde sabe que Dios tiene poder, pero no queremos ir a Jesús. No queremos acercarnos. Es más, mire, yo he escuchado mucho creyente en el evangelio que dicen, si Dios me va a sanar, Él lo va a hacer el día que quiera. Si Dios me va a cambiar, lo va a hacer el día que Él quiera. ¿Cómo Él es Dios? ¿Usted cree que con esa actitud Dios lo va a hacer? Imagínense. No, sí, yo sé que Dios me va a cambiar, pero cuando me cambie, Él va a hacer el día que Él lo quiera hacer. Y nos quedamos esperando, porque no va a pasar. No es así. Ese leproso llegó, se tiró y le dijo, si puedes limpiarme, ¿crees que puedes hacerlo? Mire qué actitud tan hermosa. Yo estoy seguro que si usted tuviera un poquito en la piel de lepra literal, usted dijera, no, yo quiero ser sano de esto. Ya. No imaginamos a un hombre en todo su cuerpo. ¿Y qué tiene que relación con esto? La palabra habla entonces que este hombre fue restaurado. Y cuando Dios lo tocó, literalmente fue sano. ¿Alguien tiene su Biblia ahí que me lea? Dice que Marcos 1:40 en adelante. Ajá.
Ajá. Y después, ¿y al instante qué? ¿La lepra qué? Desapareció y quedó sano. Al instante la lepra desapareció. Literalmente fue diferente. Ya no era el hombre despreciado, ahora era el hombre integrado. Ya no era el hombre, me tienes, que no estaba al margen, al olvidado. Ahora era el hombre que se sentaba a la mesa. Ya no era el hombre que había sido sacado de su familia. Ahora tocó la puerta. ¿Quién será?, dijo la esposa. Mi hijo, ve a abrir la puerta. Como todos decimos, ¿no? Ve a abrir la puerta. Y cuando su hijo, déjeme imaginarme, pues no es bíblico, por favor. El hijo abrió la puerta. ¡Y! ¡Papá! ¿Eres tú, papá? Imagínese un hombre que había sido olvidado, ahora regresaba a su casa a tener una cena que no había tenido por muchos años. Miren lo que hace Dios. Cuando tú no tenías quizás paz de sentarte a la mesa con tu familia, hoy tienes paz de hacerlo. Hoy te comes unos frijolitos con huevitos en paz. Cuando no tenías la habilidad para traer provisión a tu casa, hoy tienes la habilidad de traer provisión a la mesa. Mire cómo cambia Dios las cosas. En algún momento, Alexis, solo voy a tocar por encima rápido, ¿se te sentiste despreciado por alguien en tu antigua vida? ¿Lo sentiste? ¿Lo viviste? Porque es lo que la sociedad hace. Yo me he puesto a preguntar aquí, ¿qué pasa si por esa puerta entra un borrachito? ¿Puede orar por mí, por favor? Si alguien entra aquí todo sucio, que huele mal, ¿quién lo abrazaría? Oh, pastor, usted no sabe, acaba de comprar esta camisa, y abrazarlo como que, ¿sí? ¿Cómo funcionaría la iglesia como representantes de Jesús ahora? Si alguien entrara por ahí lleno de lepra, lepra no física, sino espiritual, emocional, ¿cómo actuaríamos nosotros? Oh, pastor, mire, ahí está el hermano este. Pastora, la señora que llegó, mire. Porque fácil, los pastores nos van de primero, ¿verdad? Porque creemos que los pastores tienen habilidades. Iglesia, si a ti te has sanado de lepra, tienes que saber automáticamente que Dios te sanó con propósito, como puede sanar al que entra con lepra. Así somos nosotros. Pero Dios nos sana de lepra y nos volvemos bien. A mí que hermano, toquen, no. Y manden al otro hermano. No, iglesia, Dios también te sanó de lepra. Y sigue sanando de lepra. Y mientras más lo dejes, te va a seguir limpiando día a día, porque ese es el propósito de Dios, prepararte como la novia, para que en el momento que llegue estés preparado para irte con Él. Pero si estás lleno de lepra, pregunto, ¿entrará algo impuro al cielo? ¿Entrará algo sucio al cielo? Entonces dejémonos limpiar hoy. Entonces dejémonos limpiar hoy, porque el anhelo más que tenemos nosotros es llegar al cielo, amén. ¿Quién no quiere estar delante del Señor por la eternidad? Y cantamos alabaré, no sé si van a cantar, pero alabaré. Pero hay un anhelo de llegar a la eternidad. Pero para llegar allá tenemos que actuar ahora como este hombre, que antes era desechado, ahora es integrado. Antes era olvidado, ahora es tomado en cuenta. ¿Y cómo Dios lo hace? Porque Él dice, yo sí lo quiero hacer. Yo sí quiero.
Yo no sé si los demás, pero yo sí quiero. Yo te quiero bendecir. Yo te quiero usar. Yo quiero hacer cosas diferentes contigo. Yo sí quiero. Y esa palabra de Jesús para nosotros tendría que llenarnos de gozo. Tendría que llenarnos. Mire, ¿usted sabe cuánta gente me tachó en el camino porque decía que yo no? Pero ¿sabe que he tenido la mentalidad? Es que nunca le he creído el no de la gente, sino busco el sí de Dios. Ahora, si Dios me dice que no, gloria a Dios, también no. Pero si Él me dice que sí, no importa cuántos no haya en el camino, lo haré a un lado y le haré, me tienes caso, a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Tenemos que tener esa actitud. El no de la gente, vas a tener muchos, demasiados, en abundancia. Más de los seguidores que tienes en Facebook. Los no los vas a tener demasiado. Pero cuando Dios dice sí, yo quiero, eso te tiene que llenar de vigor, te tiene que llenar de fuerza, te tiene que llenar de gozo. Me tiene que decir, Señor, si tú lo quieres hacer, no importa lo que los demás digan que no, yo te voy a creer a ti. Imagínate que el leproso dice, escuchando a los religiosos, me tiene, no lo puede hacer, no se puede acercar. Se hubiera quedado en el lugar, se hubiera quedado escondido, no hubiera aprovechado la sanidad de Jesús. Iglesia, es tiempo de que tú le vayas creyendo más y más al sí yo quiero de Dios. Al sí yo quiero, yo deseo hacerlo. Porque si no pasará un mes más, un año más. Mire, yo ya cumplí que 40, ¿no? Hoy cumplí 40. Pero ¿por qué se ríen? No me veo de 40 entonces. Jesus Christ. De 20. Hoy que cumplí años, 50 entramos, hermano Nilton. 49. Soy de San Francisco. Cuando uno pasa el tiempo y no se va viendo, dice uno, wow, voltea atrás. Literalmente das cuenta que hay cosas que has echado a perder o no le has puesto atención. Y ya no lo vas a recobrar. Ya no vas a poder retroceder y decir y lo vuelves a agarrar. No, ya no se va a poder. Por eso cada vez que caminas y volteas atrás te das cuenta que hay cosas que hubieras podido hacer cuando tenías 30, cuando tenías 40. Por aquellos que ya pasan de los 50, 60, dices, hey, si tan solo esto lo hubiera empezado cuando tenía 30, 40 años. Si tan solo le hubiera obedecido a Dios cuando tenía los 40, hoy estuviera siendo otro momento. Y el tiempo pasa, como dijo el salmista, y no vuelve a pasar y no vuelve a regresar. No sé en qué estación estás en tu vida ahora. No sé en qué temporada estás pasando ahora. Pero cualquiera que sea, iglesia, hay un poder, hay una voz de Dios que dice, yo sí quiero. Yo sí quiero. No me voy a mencionar nombres, pero nos reunimos con una familia hace 2 semanas y me hacían una pregunta esta familia. Me decía, pastor, tengo 2 preguntas. Bueno, fueron como no sé cuántas preguntas que salimos que ahí como a las 12 de la noche. Pero voy a hacer una de ellas, dijo. ¿Cómo me puedo ofrecer yo para servir en la iglesia? Yo me quedé así como, wow. ¿Verdad? Porque son pocos realmente los que vienen y dicen, ¿cómo me puedo ofrecer? Otros esperan que les llegue su hora, ¿verdad? Pero la mayoría dice, ¿en qué me puedo ayudar? ¿En qué puedo ofrecer? Y cuando yo vine y le dije, por esto y esto y esto, el sí tuyo conlleva esto y esto y esto. Dijo, amén. Les di 72 horas para que lo pensaran. Y a las 72 horas me llamaron, me dijo, pastor, estamos ready, estamos listos. Queremos servir al Señor. Mire qué hermoso. Porque son personas que ya no sienten que ya no hay lepra, que ahora ya están listos para ir y tocar a otros y decirles, en el nombre de Jesús, también eres libre, también eres bendecido. ¿Ve cómo actuamos?
Usted es representante de Jesús ahora en la tierra. Como un leproso puede tocar a otro leproso. Como un enfermo toca a otro enfermo. Como un ciego guía a otro ciego. Para eso nuestra responsabilidad como iglesia es decirle: Señor, yo recibo ahora el yo sí quiero. El yo sí quiero de ti, para que tú te glorifiques, para que tú hagas. Mira, estamos orando por nuevos músicos. Mira, aquí hay un bajo, ¿sí? Aquí hay una guitarra, aquí hay más micrófonos. Nos donaron unas congas que estoy viendo a ver quién las toca. El que las trajo, sí. Estamos orando por maestros que enseñen. Se están levantando predicadores, iglesia. Pero para poder venir aquí, tienes que estar consciente que Dios ha limpiado algo en ti. Para poder hablar de cómo Dios sana, tienes que haber primero ser sano. Para poder hablar primero de que Dios puede ser libre y romper cadenas, tuviste que haber experimentado que Dios rompió tus cadenas, que tu pasado ahora nada tiene que ver con tu presente. ¿Se da cuenta? Es que subirse aquí no es simplemente hablar, enseñar, orar por otros. No es simplemente orar por otros, es entender que tengo identidad. Este hombre ya no era llamado el leproso. Ahora le vamos a poner, ¿qué nombre le pondremos? Matarilero. No, ese no, ¿verdad? ¿Qué nombre le pondremos? Deme un nombre rápido. Ya no es el leproso. Ahora le llamaremos Francisco, Pancho. ¿Se da cuenta? Antes le decían el leproso, el que está allá, el que está aislado, el que nadie lo quiere. Ahora ya no es el leproso. ¡Ey, miren, ahí viene Pancho! Pero lo van a identificar como el que tenía lepra. No el que tiene, el que tenía. Pero ahora le dicen Pancho, el que tenía lepra. Mírenlo ahora. El que era borracho, pero ahora es hijo de Dios. El que era mentiroso, ahora es hijo de Dios. El que robaba, ahora no roba, ahora es hijo de Dios. El que era chismoso, ahora ya no es chismoso. ¿Se da cuenta? Qué hermoso es que te vean. Es que tú sí tuviste un pasado, pero tu pasado simplemente tiene que ser testimonio para tu presente, porque Dios hizo algo en ti. Ahora eres Pancho, eres Elizabeth para las mujeres. Y eso es lo que Dios anhela hacer en nuestras vidas. Qué bueno que te llamen y te conocieron en algún momento como el peor borracho, el fiestero, lo que sea. Pero ahora ya no eres eso. Esa no es tu identidad. Tu identidad es aquel, que ahora pasa el ser limpio de la lepra, el que ya no tiene lepra. Eso es hermoso. Pero qué feo es que alguien te conozca. Hace 20 años lo conocí y tenía lepra. Y después de 25 años veo y todavía tiene lepra. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ha pasado durante estos 25 años? ¿Por qué hay lepra todavía? Porque no hemos dejado que Dios funcione en el yo sí quiero. Yo quiero invitarte hoy. Voy a pedir a mi hermano Jonathan, hermano Nilton, que me ayuden, por favor. Te voy a pedir que se pongan de pie.